conmigo al libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Estamos en los últimos días de Jesús en la tierra. Después, unos días después de este mensaje, inmediatamente después hay un complot para prender a Jesús. Después Jesús es ungido en Betania, Judas lo traiciona, toman la última cena y después al día siguiente Jesús está en Getsemaní, como saben, allí fue entregado y después al día siguiente crucificado. Así que son los últimos días que estaba con sus discípulos y queriendo aprovechar los últimos días, Él les comparte un mensaje muy importante. Si una persona como Jesús o alguien de nosotros que hemos estado 3 años con un grupo y hemos estado abriéndole el corazón y hemos estado enseñándole cosas prácticas para su vida, tuviéramos que dar un mensaje que fuera importante para sus vidas, ¿qué mensaje le daríamos? Jesús les habla acerca de los últimos tiempos, de los últimos días. Y se sienta con sus discípulos. Anteriormente, en el capítulo 23, se junta una multitud y allí Jesús le enseña a la multitud, pero vemos que dice el capítulo 24, versículo 1, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta palabra se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, un general romano, vino y conquistó Jerusalén y derruyó completamente todo el templo. No dejó, efectivamente, se cumplió esa palabra, no dejó piedra sobre piedra. Así que le estaban enseñando a Jesús los edificios del templo diciendo: mira, Señor, mira, Maestro, qué bonito. Y Jesús dice, esto no es lo importante, esto no va a quedar piedra sobre piedra. En otra ocasión Jesús les dijo a sus discípulos: ¿veis este templo? Ese templo será destruido y en 3 días lo volveré a reedificar. Y se asombraron y decían: ¿cómo es posible que este hombre diga que en 3 días va a edificar un templo que ha tardado tantos años en construirse? Pero no sabían que estaba hablando de él mismo, acerca de la muerte de Jesús, que él iba a morir y que iba a estar 3 días en el sepulcro, pero que luego iba a resucitar. Ese era el templo que realmente nosotros teníamos que prestar atención y que desde ese momento en adelante iba a ser considerado también para nosotros en la iglesia templo del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Jesús les está dando algunas pistas acerca de cómo serán los últimos tiempos, qué señales, qué indicios, cómo podrán ellos saber que estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos, evidentemente, nunca los hemos experimentado. Nosotros hemos experimentado el tiempo pasado y el tiempo presente que vivimos, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Nunca hemos experimentado algo que todavía no ha sucedido. Pero para poder estar preparados en un día que todavía no ha sucedido, Jesús, en su misericordia y en su sabiduría, Él nos da algunos indicios, nos da algunas pistas para que nosotros sepamos cómo movernos en los días que tenemos por delante. Yo no sé lo que va a pasar
a nivel particular en mi vida. Yo no sé qué es lo que el Señor va a hacer. Yo no sé tampoco qué es lo que el Señor va a hacer contigo en los meses que tenemos por delante o en los años que tenemos por delante. Realmente no sé tampoco qué es lo que el Señor va a hacer con nosotros como pueblo. Pero a la hora de dejar entrever qué es lo que el Señor va a hacer con la tierra, con el planeta Tierra, y en relación a su propósito, Él nos da algunas pistas y algunas señales que tenemos que observar. Y una de las cosas que dice que vendrán algunos en su nombre y dirán, yo soy el Cristo, y muchos lo seguirán. Y esa es una de las cosas que durante toda la historia han sido así. Se han levantado muchos falsos cristos, se han levantado muchas personas que dicen ser Jesús. Hoy en día hay hombres, y esto parece increíble, para nosotros es increíble que alguien diga, yo soy el Cristo, y que alguien le crea. Pero realmente, hermanos, hay lugares donde hoy en día están adorando y están teniendo a personas como si ellos mismos fueran el Cristo. Hay un hombre por ahí que tiene una red de congregaciones o de lugares donde se reúnen miles y miles de personas. Un hombre de carne y hueso, que de repente él dice que es Jesucristo que ha resucitado y que Jesús ha tomado su cuerpo. Y muchos creen en ese mensaje y comienzan a llenarse los lugares donde ese hombre predica. Incluso toman canciones cristianas que nosotros cantamos. Nosotros cantamos esa que dice, damos honor a ti, Danilo Montero, damos honor a ti. Y en un momento decimos, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin. Pero yo he visto como vídeos en donde esa congregación dicen, José Luis, admirable, eres el principio y fin. Y yo digo, no me lo puedo creer. Y después de la reunión va el bueno de José Luis y se le ve fumando puros en un lugar y bebiendo copas de coñac. Y yo digo, ¿cómo puede haber tanta oscuridad de las mentes? ¿Cómo puede haber tanta ceguera espiritual? Para que haya personas que se dicen ser llamadas Cristos y que haya gente que lo crea. La respuesta está aquí. Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Incluso se tatúan el 666 en el brazo, diciendo que Él es Cristo y el anticristo al mismo tiempo. ¿Cómo usted se come eso? Pero es así, hermanos. Esa es una de las señales. Luego dice también que habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Es decir, entramos en un proceso desde que Cristo fue tomado en las nubes en vista de los discípulos, y Él dijo que iba a regresar. Desde ese mismo instante comenzaron los últimos tiempos. Los últimos tiempos son desde la partida de Jesús de la tierra hasta la segunda venida de Jesús. Y progresivamente se van cumpliendo etapas, se van cumpliendo años, momentos en la historia que están diciéndonos que cada vez falta menos para que Cristo venga por segunda vez y arrebate a su iglesia y tome a su iglesia y tome el reino y tome el trono. Y una de las cosas que dice Jesús es que dice que todo esto es el comienzo de dolores. Y esta palabra significa los espasmos del parto, o también significa las contracciones. Y todas las mujeres que han tenido hijos saben lo que son las contracciones. Yo no sé lo que son las contracciones. Pero yo he visto a mi mujer teniendo contracciones. Y he sufrido los apretones de su mano en la mía cuando tenía contracciones. Y el doctor, y claro, en la confusión, ella decía, ¿qué me pasa? Porque sentía como que algo dentro de ella, la barriga se le quedaba rígida. Y había como, la contracción es un impulso que el cuerpo mismo genera para ubicar al bebé cuando ya le falta poco para nacer.
Y también es una ayuda que el cuerpo le da a la mujer para a la hora de apretar y sacar el bebé. Entonces los médicos dicen, espera, tener la contracción. Y cuando tienen la contracción dice, ahora, ¡ah! Y aprovechan el impulso de la contracción. Y yo le pregunté al médico, oiga doctor, mire, con la cara tonto que tenía, cuando hacía poco que íbamos a dar a luz. Y decía, ¿cómo yo sé que, porque hay muchas señales aquí, mi mujer a cada rato está, ¡ay nene, qué me pasa! Venga nena, vámonos al hospital. No, ya se me ha pasado. Vaya hombre. Entonces no sabe uno. Entonces dice el médico, mira, cuando las contracciones sean más o menos cada 5 minutos, cada 4 o 5 minutos, entonces salí pitando porque viene la criatura. Casi seguro que viene la criatura. Así que yo estaba con mi libreta y con mi bolígrafo, anotando la hora, 15:43. Ahora le ha venido una. Y le daba otra a los 10 minutos. Digo, todavía no. Pero cada vez las contracciones eran más frecuentes y más fuertes. Entonces, a medida que se aproxima el parto, las contracciones son más seguidas entre ellas, tardan menos tiempo entre ellas y son más fuertes también. Al principio casi que uno no lo nota, pero luego cada contracción te duele. Y yo decía, nena, tranquila, ¿cómo voy a estar tranquila? Claro, nosotros, pobres ignorantes, en ese tema no sabemos. Pero Jesús, fíjate que dice que todas estas señales que iban a acontecer solamente son contracciones, son señales que le dicen a la mujer, el bebé viene, algo va a pasar. Ese bebé que has estado gestando durante 9 meses, dentro de poco lo vas a ver. ¿Cómo lo sé? Yo no sé realmente, pero las contracciones me dan avisos. Jesús está diciendo, mira, cuando las contracciones sean cada vez más fuertes y más frecuentes, alzad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Nosotros no nos tenemos que alarmar con las situaciones, no nos tenemos que alarmar por las guerras, por los rumores de guerras, por los terremotos, por la hambre y la escasez. No nos tenemos que alarmar, hermanos, por que se levante nación contra nación o reino contra reino. Todo lo contrario, cuando nosotros veamos que todas estas cosas suceden dentro de nuestro espíritu, tenemos que erguirnos y prepararnos para nuestra redención final. Cristo viene. Cristo viene. Lo que pasa es que lo tenemos ya tan asumido que pensamos que va a tardar mucho y que va a tardar demasiado, pero no sabemos el día ni la hora en el que Cristo va a venir. No lo sabemos. Y eso realmente es lo bueno, que no lo sabemos. Porque si lo supiéramos, muchos le hacíamos la jugada al Señor. Y decíamos, bueno, yo voy a hacer lo que quiera y un día antes de que venga, yo me voy a poner ready, preparado. Pero Dios dice, no lo sabe nadie el día ni la hora. Así que aquí Jesús les estaba instruyendo a los discípulos. Y dice el versículo 10, que muchos tropezarán, entonces caerán y se traicionarán unos a otros. Y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a llegar en los días, hermanos, en el que la iniquidad, es decir, la maldad en todas sus expresiones, pero las personas que son impulsadas a la maldad, va a ser tan fuerte que eso va a hacer que muchos que aman al Señor, ese amor se enfríe. Y por causa de que el amor se enfría, muchos incluso dejarán al Señor. Porque los días de tribulación son los que prueban el amor de las personas. ¿Amén? Los días de adversidad son los que prueban los fundamentos del matrimonio. Los días de lucha, los días donde hay batalla, donde hay guerra, son donde se prueban las amistades. Si las amistades están cimentadas en la roca o son amistades temporales, o si el matrimonio ha sido hecho según Dios, o ha sido un matrimonio que se ha hecho porque a mí me gustaba y yo le gustaba a ella.
Todo va a ser probado en la vida. Y una de las cosas que lo va a probar es la tribulación, es el aumento de la iniquidad. Cuando la iniquidad aumente, entonces nosotros tenemos que tomar una decisión, porque no va a haber un punto intermedio. O somos de Dios o no somos de Dios. O nos vamos con Dios y le damos del todo a Dios y somos enteramente de Jesús. Pues entonces nos vamos a tener que decantar. No va a haber un término medio, no va a haber una mediocridad. Llegarán días, hermanos, donde la mediocridad desaparecerá y se definirán las personas. Dice el 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En esta mañana estamos predicando este testimonio, estamos predicando este reino en este lugar a todas estas personas, a todo este auditorio y a todos aquellos que escuchan a través de radio y televisión, a todos que escucharán este mensaje en las semanas, en los meses o en los años que vienen por delante. Este evangelio se predicará en todas las naciones. Este es el mensaje que nosotros tenemos que predicar, un mensaje de urgencia, un mensaje de que hay que ponerse las pilas, de que no podemos esperar a que algo suceda, sino que tenemos que definirnos por Dios. Si tú supieras, hermano y hermana y amigo, si tú supieras que Cristo viene mañana, que vienen a pedirte tu alma, que este es tu último día en la tierra, ¿cómo sería tu último día en la tierra? ¿Qué harías? ¿Cómo vivirías? ¿Qué orarías? ¿Cómo orarías tú a Dios? ¿Cómo tratarías a tu familia? ¿Qué harías en tu último día? Yo creo que es muy importante y sería muy interesante saber qué haríamos en el último día de la vida, ¿no? Algunos irían y se bebieran todo lo que pillaran. Y disfrutar, no, voy a disfrutar el último día, voy a disfrutar. Como si aquí hemos sido llamados a disfrutar, ¿no? Pero, hermanos, los hijos de Dios, si sabemos que nos queda poco tiempo en la tierra, ¿qué hacemos? Nos entregamos a Dios, nos consagramos y yo no dormiría esa noche, estaría recordando todos mis pecados pasados, a ver si alguno no le he confesado al Señor, a ver si le he ofendido en algo, a ver si tengo algo por ahí, alguna jugada que de esa que tengo, que no lo sabe nadie, pero que ahí la llevo yo. Ahí todo sería destapado, estaríamos a corazón abierto delante de Dios, nos arrepentiríamos de todo pecado, porque estamos jugando con la vida eterna. Estamos jugando con irnos con el Señor y cómo el Señor nos recibirá cuando se han abierto los libros y se han abierto todas las cosas, aún las cosas que nosotros hemos dicho, porque el hombre será juzgado por todas las palabras que diga. Así que yo creo que en ese día hermanos, estaríamos ahí en el trono de Dios todo el día diciendo: Señor, recibe mi espíritu, aquí estoy. Casi que me saldrían alas. Pero precisamente esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Vivir de tal manera como si fuera el último día en la tierra. Es más, los cristianos del primer siglo, ¿sabes cómo se saludaban? Decían: hermano, Maranata. Y se estaban diciendo el uno al otro: hermano, cuidado, cuídate. Hermano, cuida tu corazón. Hermano, cuida tus ojos. Hermano, cuídate de los deseos y los placeres de este mundo. Hermano, cuida tu corazón de la iniquidad. Que la iniquidad está fuerte, hermano. Cuida tu corazón. Métete con el Señor. Busca de Dios. Tómate en serio la palabra. Maranata, hermano. Cristo viene. Y ese era el mensaje que los primeros creyentes tenían. Para animarse los unos a los otros. Para fortalecerse en la fe. Para si mi hermano está claudicando con cualquier situación, alguna debilidad que tiene, porque todos tenemos debilidades y todos tenemos flaquezas en la vida cristiana. Pero cuando nosotros miramos a la cara a nuestro hermano y decimos: hermano, Cristo viene, no te despistes, no merece la pena esto que estás haciendo, deja ese camino, deja ese pecado, deja esa inclinación que veo en tu vida, Cristo viene. Le podemos salvar la vida a las personas que tenemos a nuestro lado.
El problema es que parece que sentimos que todavía queda mucho tiempo y podemos permitirnos el lujo de no consagrarnos a Dios, de estar viviendo como queremos, de disfrutar de la vida. Pero hermanos, Cristo viene. Maranata, dile al que tienes a tu lado, Maranata, pero díselo así con convicción. Entonces Jesús les da, hermanos, 5 parábolas. Las 5 parábolas que vienen a continuación son un solo mensaje. La parábola de la higuera, la del siervo fiel y del infiel, la parábola de las 10 vírgenes y el juicio final. Todo eso es un mensaje que Jesús le da y que todo tiene que ver con prepararse para ese día. Les habla en la parábola de la higuera de velar y cuidar la casa, de estar preparados. Les habla en la de las 10 vírgenes, cuidar de que tengamos aceite, de no vivir al día en cuanto a tener aceite en nuestra vida, tener reservas de aceite. Y si tú te das cuenta, en esas 5 parábolas, el Señor nos da claves para poder vivir en los tiempos en los que estamos. Pero quiero centrarme en el versículo 32 del capítulo 24. Dice, y de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Eso qué significa? Que todo pasa, las modas pasan, todo va a pasar. Pero cuando llega el día en el que una palabra de Dios se tiene que cumplir, esa no pasa. Cuando se cumple una palabra, hermanos, establecida por Dios, eso se establece. Igual que dice Gálatas, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Fue en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo. ¿Quién sabía ese tiempo? El Señor, solamente el Señor lo sabía. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo y Jesús nació en carne. Y llegado el cumplimiento del tiempo, también entonces la palabra se cumplirá, todas estas palabras. Pero dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que todos estos que están pronosticando el final de los tiempos son falsos profetas todos. Porque aquí dice que nadie sabe el día ni la hora. Y algunos están con la calculadora, algunos teólogos y algunos escatólogos están con la calculadora calculando las 70 semanas de Daniel, los 7 ojos y los 7 cuernos de la bestia, multiplicado por las 70 semanas de no sé dónde, y están ahí con la calculadora diciendo son 4.525 días dividido entre tal, y dicen, tal día va a venir el Señor. ¡Qué tontería, hermano! Si dice aquí que no lo sabe nadie, ¿cómo lo vas a saber tú, ignorante? No lo sabe nadie. Dice, aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que aquí dice, en el siguiente versículo dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí una vez más Jesús nos da pistas. A ver, ¿cómo yo les voy a explicar a estos cómo serán esos días? ¿Cómo serán los días en el que el Hijo del Hombre va a volver? A ver, ¿cómo serán? Ya lo tengo. Como en los días de Noé. Mira, he ido al Génesis y mirad los días de Noé como fueron. Van a ser muy parecidos. Van a ser muy parecidos los días de Noé a los días de la segunda venida de Jesús. Dice el 38, pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será, hermanos? ¿Como en los días de quién? De Noé.
como en los días de Noé. Quiero que veamos cómo eran esos días de Noé. Porque si esos días se van a parecer mucho a los días de Noé, yo quiero saber en qué tiempo vivía Noé. Y quiero que vengas conmigo al libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Está hablando de los hombres, que tienen la evidencia de Dios como creador a través de las cosas creadas. Es decir, a través del sol, de la luna y las estrellas, a través de la tierra, de todo como Dios ha creado todas las cosas y cómo las mantiene. Yo puedo ver que detrás de esto hay un Dios. De la misma manera que detrás de una mesa hay un buen carpintero, no ha sido creado de una forma fortuita. Dice el 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. En aquel día, muchos dirán, Señor, es que nadie me predicó. Yo vivía en una tribu apartada del Amazonas y ningún misionero llegó a predicarme. Señor, yo no tengo la culpa. Y dirá el Señor, ¿acaso no viste las estrellas que brillaban cada noche? ¿Acaso no viste la luna cómo salía? ¿Acaso no viste el sol cómo brillaba? ¿Acaso no viste cómo yo he cuidado a los animales? Y muchos hombres se han preguntado eso antes de recibir el mensaje de Dios. Y hay un llamado de Dios en los corazones de las personas. Todas las personas en algún momento han tenido inquietudes por Dios. Todas las personas. Porque Dios no es injusto y Dios no va a condenar a nadie que no haya tenido una oportunidad para salvarse. ¿Y cómo le da Dios esa oportunidad? A través de las cosas creadas, dice aquí. Entonces dice el 21, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo creo que aquí está hablando de los días de Noé, además de los días de la Torre de Babel y los días de Sodoma y Gomorra, días donde la maldad ha llegado a puntos históricos, donde Dios ha tenido que intervenir. ¿Sabes cuál es el patrón que yo veo en la Biblia? Que hay un momento donde Dios interviene. Cuando la maldad llega a un punto, o cuando el clamor y la oración llega a un punto, Dios interviene. Pero parece que hay una medida que se va llenando. Hay algo que se va llenando poco a poco, hasta que llega un momento donde se llena algo, y entonces Dios obra y Dios actúa. Yo lo veo en el caso de Sodoma y Gomorra. ¿A qué vinieron los ángeles? ¿A qué vinieron los ángeles a la tierra, hermanos? Vinieron, dice, hemos venido ¿a qué? A ver si lo que está pasando es verdad y si la maldad de Sodoma y Gomorra ha llegado hasta su extremo. Faltaba un poquito para que la maldad llegara a su extremo, al punto donde Dios iba a intervenir, porque se estaban haciendo cosas terribles en Sodoma y Gomorra. Y claro, luego van los ángeles a casa de Lot y los de Sodoma los querían violar a los mismos ángeles. Y decían, pues llegó el punto, llegó
el momento donde ya la ira de Dios se ha colmado, donde se ha acabado, se ha agotado la paciencia de Dios. Porque Dios es misericordioso y grande en paciencia, pero llega un momento donde se colma la copa y Dios interviene. Amén, hermanos. Y lo vemos en Sodoma y Gomorra, cómo Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Vemos cómo Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto. Dice que escuchó Dios el clamor de ellos. ¿Y acaso no habían estado 400 años clamando? ¿Y cómo que después de 400 años Dios escucha el clamor? ¿Es que Dios estaba distraído durante 400 años? ¿Qué le pasaba a Dios? No, es que el clamor, la oración había llegado hasta un punto. Y la opresión de los egipcios había llegado hasta un punto donde Dios decide reaccionar y decide operar en favor de su pueblo. Así que, hermanos, yo creo que aquí Romanos capítulo 1 está hablando acerca de esos momentos en la historia donde el comportamiento del hombre ha hecho reaccionar la ira de Dios, ha hecho reaccionar a Dios. Y dice que una de las cosas es que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Es decir, no le reconocieron como a Dios, lo tuvieron como cualquiera. De repente comenzaron a darle la gloria a las criaturas en vez del Creador. De repente se pusieron a adorar al sol o a la luna y a crearse deidades para ellos mismos y renegaron de Dios. No le honraron como tal, ni le dieron gracias. No fueron agradecidos con Dios. Decían, ¿yo por qué tengo que estar agradecido? Claro, si yo vengo del mono, ¿yo para qué voy a estar agradecido a Dios? Si Dios no ha hecho nada por mí, es más, Dios es el culpable de todas las cosas que están pasando en la tierra, ¿por qué le voy a dar gracias? Dios es el culpable de los niños que mueren, Dios es el culpable de los 1.000 millones de personas que pasan hambre. Y lo dicen, hermanos, ¿qué le pedirías a Dios? Le hacíamos una encuesta hace algún tiempo y salíamos a la calle con las cámaras. Oye, ¿tú qué le pedirías a Dios? Yo le pediría, si yo tuviera la oportunidad de pedirle, le diría que por qué permite todas esas cosas. Le diría que quitara el hambre de la tierra. Le diría que no fuera tan injusto. Le diría que salvara a los niños que se están muriendo. Y yo digo, como si Dios tuviera la culpa de todas esas cosas. No le reconocemos como a Dios, no entendemos a Dios, no entendemos el plan de Dios ni el propósito de Dios. Y por eso los hombres no le han honrado. No le han honrado, ni le han dado gracias. Le dan gracias al destino, le dan gracias a la lotería primitiva, le dan gracias a este y al otro, a aquellos que le hacen favores. Pero cuando miran a Dios, dicen, tu Dios, me has fallado. Tú te llevaste a mi hijo. Tú te llevaste a mi madre, cuando todavía la pobre que sufrió mucho, pero no tuviste misericordia de ella. Tú te la llevaste, Señor. Incluso nos atrevemos a levantar nuestro dedo contra Dios, como si Dios tuviera la culpa del desvío y del extravío del hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y sigue diciendo, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, es decir, como consecuencia de ese comportamiento, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Déjame decirte una cosa, y aquí hago un paréntesis, hermano. El cristiano no necesita poder. El cristiano necesita tener la verdad. ¿Tú sabes cuál es la clave para la liberación de las ataduras diabólicas? La verdad de Dios. La verdad de Dios. Muchos de nosotros vamos buscando poder para entonces poder enfrentarnos al diablo. Pero en la Biblia nunca dice que yo me tengo que enfrentar al diablo con el poder, sino con la verdad. Porque la verdad, dice, conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres.
Es la verdad la que libera, no el poder el que libera. Toda atadura y todo temor está basado en una mentira. Cuando tú oyes voces dentro de ti que te dicen no vales, no sirves, eres esto, eres aquello, no te quiere nadie, ya te lo decía tu padre. Cuando tú oyes esas cosas en tu mente, todas esas cosas te las está diciendo el reino de las tinieblas y todas esas voces están basadas en mentiras. Porque en el reino de las tinieblas, el amo, el jefe, es mentiroso y padre de mentira. Así que cuando él me dice algo, yo no le puedo creer porque él es mentiroso por naturaleza. Y cuando en mi mente, en mi corazón surgen temores, y surgen luchas y surgen conflictos, y yo me veo feo, y yo me veo que no sirvo y me comparo con otros, y tengo ataduras, y tengo complejos, y todas esas cosas, todo eso está basado en una mentira. Es mentira. ¿Y cómo yo puedo ser liberado de la mentira? Con la verdad. Por eso dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Amén. Apláudele al Señor. Y los momentos más tremendos donde mi vida ha sido liberada, ha sido, hermanos, cuando yo he descubierto verdades. Cuando yo he descubierto verdades del reino. Esas verdades automáticamente me han libertado, porque ya no tiene sentido creer en la mentira. Una vez que una verdad se establece en mi vida, entonces la mentira se disipa, la mentira desaparece y mi vida se libera. Así que la depresión es una mentira, la esquizofrenia es una mentira. Muchos de los problemas mentales de las personas están basadas en mentiras. Por eso los hombres lo que necesitan es que se les predique este evangelio del reino. Porque este evangelio del reino está lleno de verdades. Verdades que liberan. Díganme, hermano. Aleluya. Verdades que liberan al hombre. ¿Tú quieres ayudar a las personas a ser libres? Háblales la verdad. Háblales la verdad. Dile la verdad. No le vengas con rodeos. Dile la verdad de su situación. Mira, estás atado, estás esclavizado, estás cerrado. No está bien lo que estás haciendo. Tu comportamiento está basado en una mentira. Tus temores están basados en una mentira. No creas eso. Dios te quiere libre. Dice Pablo a los Gálatas, a libertad fue que fuimos llamados nosotros. No volvamos otra vez al yugo de esclavitud como si no hubiéramos creído en el Señor. Creamos en el Señor, creamos en su palabra y encontraremos liberación. Dice que Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, porque cambiaron la verdad. Fíjate, la verdad de Dios. ¿Qué era la verdad de Dios para ellos? Que eran criaturas de Dios. Yo he sido creado por Dios. Yo soy el producto de la creación de Dios, del soplo divino en mi vida. Yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo la naturaleza de Dios. Eso es una verdad. ¿Y cuál es la mentira? Vengo del mono. Esa mentira, hermanos, ha cautivado millones de mentes. Y los hombres han cambiado la verdad de Dios. Porque no es posible creer que alguien nos ha creado a nosotros. Nosotros mismos hemos tenido que evolucionar. Porque claro que sí, nosotros es que somos aquí los amos del universo. Y nadie me ha podido crear. Porque si alguien me crea, yo tengo que sujetarme y tengo que someterme a aquel que me creó. Y yo lo que no quiero es someterme a nadie. Quiero vivir mi vida como me da la gana. Y por eso cambio la verdad de Dios por la mentira. Pero todo eso tiene un precio muy alto. Muy alto. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza.
Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, tener a Dios en conocimiento, darle honra a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Sabes lo que significa la palabra depravar? Depravado. Significa intensamente torcido. Aquello que fue creado en rectitud, aquello que fue creado en gloria de Dios, en imagen de Dios, poco a poco se fue torciendo, hasta que estuvo depravado. Es un proceso del hombre en el que se deprava poco a poco. En la depravación vamos perdiendo la imagen de Dios. Pues el hombre dice que Dios lo entregó a una mente intensamente torcida para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Sabe por qué? Porque el que no crea la verdad, se le es enviado un espíritu de mentira para que le crea la mentira. El que no crea la verdad, se le es enviado un espíritu de mentira para que le crea la mentira. ¿No quieres creer en la verdad? Toma, cree en la mentira. Pero creer en la mentira, hermanos, nos va a pasar la factura. Todos los años que yo estuve creyéndole la mentira me pasaron factura. Hasta que Cristo me libertó y me enseñó la verdad y comenzó a darme pum con el yunque. ¿Tú has visto una espada que está torcida y que está de cualquier manera? Cuando Cristo empezó conmigo, empezó ¡pam! 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 A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y poco a poco el Señor me fue enderezando. Fue poniendo otra vez su imagen en mí. Fui yo adoptando principios de Dios. La verdad comenzó a hacer su efecto en la vida. Estando llenos, dice, de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, dice colmados. Están yo llenos y luego dice colmados. Malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Yo creo que todas estas cosas se daban en los días de Noé. Se daban en los días de Noé. Vamos rápido, vente conmigo a otro texto. A 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos rápido y si no, lo ponemos ahí en la pantalla. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia, pero debes saber esto. Dile a que tienes a tu lado, debes saber. Debes saber. Debemos dejar la ignorancia. Debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Qué vendrán, hermanos? ¿Tiempos qué? Tiempos difíciles. Aquí no dice tiempos fáciles. ¿Vendrán tiempos qué? Difíciles. ¿Cuándo? En los últimos días. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables. Hermano, cada palabra esto tiene tela para cortar. ¿Sí? Eso se lo mando de tarea para la casa. Búsquese usted el diccionario y póngase todas esas palabritas. Póngase
Jactancioso, igual, busca el diccionario y mire lo que significa. Te vas a quedar sorprendido. Porque quizás tienes a un vecino jactancioso al lado tuyo. O tú mismo eres jactancioso. O conoces a alguien y vas a identificar todas estas palabras en personas que tienes a tu alrededor. Dice, traidores, el versículo 4, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Dice el versículo 13, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que tú te das cuenta, dice Mateo que los últimos días, antes de la venida de Jesús, los días se van a parecer a los de Noé. Y hemos visto en Romanos capítulo 1, entendiendo por el Espíritu que está hablando acerca de los días de Noé, de los días de Sodoma y Gomorra y de otros días donde la maldad de los hombres ha copado la paciencia de Dios. Y hemos visto el carácter de esos hombres que no honraron a Dios, que menospreciaron a Dios, que se echaron hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y otras cosas, hermanos, que no dice la Biblia, pero la historia dice, aún con animales. Y dice aquí Pablo que el carácter de los hombres de los últimos días será, yo veo estas dos listas y son más o menos iguales. No hay mucha diferencia entre estas dos listas. ¿Amén? Son más o menos iguales. Porque la palabra lo confirma. Ahora vamos a ir al Génesis. Vamos a Génesis capítulo 6. Y vamos a ver la escena de Noé y de los tiempos de Noé. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Génesis capítulo 6, versículo 1. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Aquí hay una de las cosas que me llama la atención en la palabra, y es que si tú ves en el capítulo 5, los descendientes de Adán, cuando se pone a mencionar las genealogías, todos ellos viven 800 y pico de años, 900 años. Enoc vivió 365, pero fue porque Dios se lo llevó. Si no, hubiera sido también del tipo de Matusalén y de otros contemporáneos que vivieron. Matusalén 969 años vivió ese hombre. O sea, casi un milenio el tipo, ¿no? No sé cómo lo hacía, pero tiene que ser interesante ver. ¿Cuántos años tienes? 800. Que yo digo, tengo 40 y me siento viejo ya, ¿no? Imagínate el Matusalén. Pero cuando empezó a multiplicarse la maldad, comenzó a dividirse el tiempo de longevidad. Cuando la maldad se multiplica y aumenta en la tierra, comienza Dios a restar tiempo a la humanidad. Y siempre que han habido estos momentos de impiedad en el hombre, momentos álgidos de maldad en la tierra, Dios ha dividido la edad del hombre y ha restado edad al hombre. De tal manera que de vivir 800 y pico de años, aquí le deja en 120. Será la vida del hombre en 120. Noé vivió 500 y pico de años, pero a partir de ahí vemos que el hombre va muriendo más joven. Hasta que llega en el Salmo 90, donde dice, dice, porque la vida del hombre es 80 años, o 70 años, y aún 80 los más robustos, pero que le duele todo, ¿no? Que el que llega a 80 ya llega, pero con un montón de achaques, ¿no?
que no ve mucho, que le falta audición, que se le cae la oreja, que esto no le funciona, que el hueso se le ha desgastado, que tiene artrosis y no sé qué más. Y ya los viejitos pues llegan a esa edad con todas esas penurias, ¿no? Pero una de las razones es a causa de la maldad del hombre. Era tal la maldad de los días de Noé que Dios tuvo que dar ese decreto. Y dice el versículo 4, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Yo no me voy a meter en este versículo 4, porque aquí hay mucha tela para cortar. Algunos dicen que eran los hijos de Dios refiriéndose a los Benei Elohim, a los hijos de Dios que tenían comunión con Dios, se echaron o tuvieron relaciones con las hijas de Adán, con las hijas de Eva, y les nacieron los gigantes. Y otros dicen, según el libro de Judas, que habla acerca de que algunos ángeles perdieron su morada y perdieron su semejanza, su dignidad, la dignidad que Dios les había dado, y la dejaron y vinieron a la tierra. Algunos dicen que esos son estos hijos de Dios, ángeles que vinieron a la tierra en forma corpórea y tuvieron relación con las mujeres de la tierra, y lo que les salieron fueron los gigantes. Hay un libro que se llama el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, que eso es lo que afirma, pero nosotros no podemos afirmar eso por cuanto no está claro en la palabra de Dios. Pero lo que está claro es que Dios pasó algo en ese momento, en esa época, que hizo que Dios reaccionara. Y dice el versículo 5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Cuál era la intención de los hombres? Hacer siempre el mal. O sea que desde que se levantaban en la mañana no maquinaban nada bueno esa gente. Se la pasaban buscando cómo iban a chorizar todo lo que podían, cómo iban a robar o cómo iban a delinquir todo lo que podían. No había ley, era un tiempo de oscuridad, era un tiempo de una depravación en el hombre. Y los pensamientos, las intenciones de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Dice el versículo 6, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero aquí en el versículo 8 hay algo hermoso que dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Dice el versículo 11, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y esta es otra de las palabras que se parece mucho a la que hemos hablado antes. La palabra corromper precisamente es perder poco a poco la naturaleza de algo. Si tú dejas un trozo de carne aquí, un trozo sabroso de carne, lo vemos muy hermoso, muy lindo, muy apetecible. Sin embargo, si lo dejamos algunos días aquí, el efecto de la degradación, de la corrupción, va haciendo mella en ese trozo de carne, hasta que llega un momento en el que ya no se parece en nada a lo que habíamos visto al principio. Eso es lo que le pasó al hombre. El hombre fue corrompiéndose poco a poco. Fue perdiendo la naturaleza, fue perdiendo la esencia de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Hasta que llega un momento, como decimos, que Dios tiene que destruir la tierra. Ahora quiero que veamos, y este es el punto donde quería llegar,
que todo esto que vemos en los días de Noé, yo veo algunos atisbos ya. Veo algunas cosas que indican que las contracciones, yo ya estoy sintiendo contracciones, hermano. Yo ya estoy viendo cómo algo está a punto de pasar, algo está a punto de suceder. En algunos lugares, hermanos nuestros, puede ser que piensen que ya están en la gran tribulación. Hermanos nuestros en China, en Irán, en otros países, están muriendo por causa del Evangelio. Hay una depravación, hay una corrupción tremenda. En países, algunos países, el otro día me hablaba una hermana acerca de su país y decía, en mi país no podemos andar por la calle. En Honduras hay algunos lugares donde no podemos andar por la calle porque ahí te roban todo lo que pillan. Tú tienes que andar con mucho cuidado. Estamos recibiendo noticias del exterior donde hay países, hay lugares donde hay una depravación en el hombre, hermanos, increíble. Yo digo, no me lo puedo creer. Un hermano me contaba entre lágrimas que entraron en casa de su tía. Esto sucedió en Colombia. Entraron en casa de su tía y estaba su sobrino viendo la televisión y entró alguien y le dio un tiro. Y lo dejó ahí, estaba en el sofá el chico viendo la televisión y lo mataron. Y se preguntaban por qué. Pero luego resulta que le dijeron que es que se habían equivocado, que no era él, no que querían matar a otro. Y el mismo asesino estaba en el entierro de aquel chico que lo mató. Y yo, Dios mío, ¿cómo llegamos a estos extremos? Hay una perversión, quizá nosotros en España no nos damos cuenta, en el círculo donde nos movemos, eso no sucede. Nosotros estamos en un índice, me decían, en un 0,8% de muertes cada 100.000 habitantes. Pero hay otros países que están muy avanzados, que tienen unas estadísticas de muerte. En Venezuela están muriendo 15 personas todos los días, en algunos países, en algunos lugares de Venezuela. Ya no saben qué hacer con tantos cadáveres. La corrupción está llegando hasta niveles insospechados. Lo vemos en los anuncios de televisión, lo vemos en muchos lugares, donde el diablo, hermano, se ha quitado la máscara, ya no se esconde. Las escuelas están siendo llenadas de pornografía. Nuestros hijos están aprendiendo pornografía a marchas forzadas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que ven, con el móvil. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay una depravación que yo no puedo permitirme el lujo de dejar a mi hijo, a mi hija expuesta a tales circunstancias. ¿Ustedes me están entendiendo, hermanos? Estoy comunicando que estamos en tiempos, yo creo que estamos aproximándonos a los tiempos de Sodoma y Gomorra, estamos aproximándonos a los días de Noé. Y yo me pregunto, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la esperanza para una generación como la nuestra? Cuando he visto a los jóvenes, wow, decía, este es el arca. Este es el arca. ¿Sabes qué? Noé representa al tipo de sacerdocio que Dios está buscando en estos tiempos. En medio de toda esa depravación, en medio de toda esa corrupción, había un hombre con su familia que dice que era recto, que era temeroso de Dios. Hermano, eso es una locura. Uno en medio de miles y millones de personas, había uno que no había corrompido su corazón, uno que seguía buscando a Dios, uno que seguía adorando a Dios, uno que no tenía Biblia ni tenía iglesia, pero que tenía en su corazón a Dios. Y él decidió que no se iba a pervertir, él decidió que no se iba a depravar. Él decidió que su corazón, cuando le proponían cosas, él se mantenía firme, se mantenía recto, derecho, se mantenía con su corazón, hermanos, en la imagen de Dios. Y era un hombre que entró en el consejo de Dios. Porque dice que Dios decidió, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entraron en consejo divino, decidieron destruir la tierra por un diluvio. ¿Y sabes quién entró en ese consejo? Noé. Yo creo que los Noés de este tiempo son aquellos que no se corrompen,
Son aquellos que le dicen que no al mundo. Son aquellos que le dicen que no a las tinieblas, a toda la corriente de este mundo. Son esos Noé que tienen un espíritu superior, que son rectos, que son temerosos de Dios, que son apartados del mal, que dicen, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que lo hacen con esa decisión y que tienen esa decisión. Y te quiero decir, hermanos, te quiero decir que no es nada fácil. Te quiero decir que no es nada fácil andar contracorriente. No es nada fácil andar y transitar por un camino donde todos van en una dirección. No es nada fácil ir en otra dirección. Tiene que ser muchas cosas las que tienes que rechazar de afuera e incluso dentro de ti. La iniquidad, la intención de nuestro corazón se nos inclina, es propensa hacia el mal de por naturaleza. Y tenemos que luchar contra nosotros mismos y nuestra naturaleza. Y tenemos que luchar contra el diablo y sus huestes y contra el espíritu de este mundo que está ahí. Dígame usted si es fácil eso. Solamente pueden, hermanos, resistir aquellos que se mantienen rectos para con Dios, que se apoyan en el brazo de Jehová, que dicen, Señor, si tú no me ayudas, desfallezco. Si tú, Señor, no me fortaleces, yo no puedo resistir este envite del enemigo. Si tú no llenas mi alma, Señor, si tú no me llenas de tu espíritu, yo no puedo aguantar el espíritu de esta generación. Poco a poco mi corazón se va desligando de Dios, mi amor se va enfriando debido a la maldad, al aumento de la iniquidad. Y poco a poco yo me voy convirtiendo en un cristiano tibio, en un cristiano apático, que vengo a la reunión y hago cosas para Dios. Sin embargo, el propósito de Dios está muerto en mi vida. No hay vida en mí, no hay vigor de Dios, no hay llenura del Espíritu, no hay fuego de Dios, no hay pasión por el Evangelio. Y ese es el tipo de sacerdocio. Noé representan a los ministros de este tiempo, que no se doblan, que no se inclinan ante Baal, a los sacerdotes, a padres de hogar, a padres que tienen hijos, sacerdotes del hogar, hombres de Dios. Representan a esas mujeres de Dios, madres, esposas, que conocen la verdad y que por lo tanto pueden echar la mentira de sus vidas. Yo quiero ser un Noé. ¿Cuántos quieren ser Noés aquí? Hermanos, nos aproximamos a los tiempos, en los días de Noé. Y en los días de Noé, ¿cuál va a ser la solución? Que haya Noés. Y dice el versículo 14, hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y calafatearás por dentro y por fuera con brea. Yo creo que Dios nos está diciendo que construyamos un arca. Porque el arca es el único lugar donde tú y yo vamos a ser preservados de la corrupción. Construyamos un arca en nuestra casa. Que nuestra casa sea un arca de salvación. Noé, su esposa y sus hijos, 8 personas, se pusieron a construir ese arca. 120 años estuvieron. ¿Y cuánto tuvieron que resistir? ¿Cuánto tuvieron que pasar? ¿Cuántas turbulencias en esos 120 años pasaron? Pero hermanos, o construimos un arca o no vamos a poder perecer. No vamos a poder ser preservados. Y yo no estoy hablando de edificios, ni estoy hablando de cosas físicas. Estoy hablando de arcas espirituales. Estoy hablando de la presencia de Dios en nuestras vidas. Estoy hablando de orden de Dios, de gobierno de Dios, de reino de Dios en mi vida, en nuestras casas, en las congregaciones. Hagamos un arca para Dios, hermanos. Hagamos un arca para Dios. El versículo 15 da las claves, da 3 medidas. Y esas 3 medidas tienen un significado muy poderoso. Y yo quiero dejarlo aquí. Y otro día vamos a hablar acerca de las medidas del arca.
las medidas que debe tener una casa, las medidas que debe tener una iglesia para ser preservados de la ira de Dios y para ser preservados en este tiempo que estamos enfrentando, que son como los días de Noé. Así que en otra oportunidad que el Señor me dé, voy a hablar acerca de las medidas del arca. ¿Amén? Así que si quiere escucharlo, tiene que venir. Eso es bien interesante, hermanos. Pero quiero dejarles esta mañana y terminar con lo que dice 2 de Timoteo, en el mismo texto que hemos leído. 2 de Timoteo capítulo 3, vamos a leer el versículo 10. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo como no es? Que le preparan un arca al Señor. 2 de Timoteo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, le dice Pablo a Timoteo, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos somos perseguidos de alguna manera. Todos somos perseguidos. Algunos son perseguidos por los islámicos, otros somos perseguidos por nuestros vecinos, otros somos perseguidos por los padres en el colegio. Persecución es que debido al impacto que la verdad tiene sobre la gente que nos rodea, eso genera persecución. Pero dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Dice el versículo 14, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Hoy te dice el Señor, persiste, hermano, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo tiene que ser, hermano, el hombre de Dios? ¿Cómo era Noé? Perfecto, apto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Y termina el apóstol diciendo, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera que he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto aman su venida, hermanos? Dale un aplauso al Señor. Amén. Sí, Señor.
Gracias, Señor. Amamos su venida. El Espíritu se une con la iglesia y dice, ven, Señor. Hay un clamor en el Espíritu. No sabemos cuándo venga el Señor. No sabemos cuándo venga. Tenemos algunos indicios de cuándo será. Porque la palabra de Dios nos dice que serán como los días de Noé. Pero mientras nosotros amamos su venida, y porque amamos su venida, nos preparamos para ella. Prepárese, hermano. Maranata, hermano. Maranata, hermana. Déjese de mitos. Déjese de rollos de viejas. Déjese de curiosidades de la Biblia. Déjese de ver demonios por todos lados. Céntrese en la verdad de Dios. Busque al Señor como nunca lo ha buscado hasta ahora. Busquemos a Dios. Dejemos que Dios nos enderece. Dejemos que Dios guarde nuestro depósito, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible hasta su venida. La iglesia de Dios es la columna y el baluarte de la verdad en este tiempo. Prediquemos la palabra, insistamos a tiempo y fuera de tiempo. Cuando tengas la oportunidad, hazlo. Cuando Dios te va a poner en tu corazón impulsos. Dios te va a poner en tu corazón cosas para hacer. El Espíritu te va a guiar. ¿Cómo lo haré, Señor? El Espíritu te va a guiar. Tú estarás en tu casa y el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, ve a las calles. El otro día unos hermanos sintieron de ir a los autobuses y predicar el Evangelio, porque lo sintieron así. ¡Qué locura! Pero es el sentir del Espíritu. Él nos dice cómo hacerlo. Él nos guiará a cómo hacer. Pero predica la palabra. No pienses más en ti y en tus temores. El diablo te mantiene engañado con tus temores. El diablo te mantiene diciéndote al oído, escuchas esas voces que te dicen, tú no puedes. Tú nunca llegarás a ser nadie. Tú nunca llegarás a predicar. Tú nunca llegarás a hacer lo que tienes que hacer. Tú no vales, estás hecha de otra madera. Deja de creerle al diablo, hermano. Deja de creerle a la mentira. Y comienza a creer a Dios, que te dice, tú eres mi hijo. Tú eres creación mía. Tú eres mi amado, mi escogido. Y el Señor nos ha dicho esta mañana, yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bienestar, para darte un futuro y una esperanza. Padre, convéncenos en el Espíritu en esta mañana, Señor. Convéncenos en el Espíritu. Mensajes como estos, Señor, me enfocan, me ayudan a mantenerme, Señor, en la perspectiva adecuada. Por eso los primeros creyentes se animaban los unos a los otros. Y el apóstol Pablo también dice, exhortaos los unos a los otros, y más viendo que el día se acerca. Haz provisión de aceite en tu lámpara, mi hermano. Busca a Dios, llena tu corazón de aceite. Cuando sientas el deseo de ir a tu cuarto a orar, ve, sé obediente al Espíritu. Cuando sientas el deseo de leer la palabra, ve, deja lo que estás haciendo y lee la palabra. Sé obediente a Dios. Dios no te lo va a decir cuando estés trabajando o cuando estés en una responsabilidad. Dios no quiere que te echen del trabajo. Pero Dios te lo va a decir en momentos donde Él sabe que Él te llama. Él va a hacer de ti una persona recta, temerosa de Dios, apartada del mal. Un hombre como Noé, una mujer como el espíritu que tenía Noé, para edificar un arca en tu casa y en la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por habernos hablado, por habernos retado en esta mañana. Gracias por habernos convencido, Señor, de algunas cosas. Te pido, Padre, que esta palabra la recordemos,
que la llevemos con nosotros en todo nuestro peregrinar y que de vez en cuando nos digamos unos a los otros, Maranata, Cristo viene. Amén, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén.